Oronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Fue una época revolucionaria en la que también los escritores y los artistas lucharon por la libertad. Ellos glorificaron a los rebeldes, condenaron las injusticias, estimularon la imaginación. Llegaron con su arte hasta millones de personas, coloreando la política de todo un siglo. Hoy, en la tradición de Occidente, la revolución y los románticos. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Les he hablado de los logros del siglo XIX, que fueron grandes. Ahora deseo hablarles de los conflictos. Fueron conflictos generacionales, conflictos sociales que representaban el lado oscuro de los triunfos materiales del siglo. Conflictos nacionales e internacionales, incluso grandes fricciones coloniales. Es una historia no menos excitante que la de la Revolución Industrial, porque es también una historia de rebelión, revolución social, revolución nacional y sus contrapartes internacionales, el legado del siglo XVIII al siglo XIX. Cada época vive a la sombra del pasado, aun cuando no lo conozca. El siglo XIX vivió a la sombra del siglo XVIII y estuvo bien consciente de ello. La política del siglo XIX, las ideas que la impulsaban o la repelían, desencadenaron una revolución. Y esta revolución fue su punto de referencia constante y con frecuencia su constante experiencia. Las guerras de la Revolución Francesa y de Napoleón comenzaron en 1792 y finalizaron en 1815 en Waterloo, donde Napoleón fue finalmente derrotado por los ingleses con ayuda de los prusianos. Las grandes potencias estaban decididas a evitar otra prueba de tal envergadura y el sistema de congreso que se estableció evitó que la guerra se extendiera más allá de los conflictos localizados durante mucho tiempo, pero el desorden político ya se había instalado. En los siguientes 40 años aproximadamente, no hubo un solo año en el mundo occidental, desde Polonia hasta Perú, sin que hubiera revoluciones, rebeliones, insurrecciones, algunas de ellas, por cierto, bastante sangrientas, con o sin Waterloo. Ni con todos los caballos del rey, ni con todos los hombres del rey, se logró coordinar nuevamente el antiguo régimen. La agenda revolucionaria surgió como las tablas de la ley ante los pueblos de Europa y las Américas, y esta agenda parecía no tener fin. La revolución norteamericana y luego los franceses habían proclamado dos conceptos sorprendentes, ambos nuevos para los europeos. El primero, que podían hacerles la guerra a sus gobernantes.
Los colonos norteamericanos, después de todo, habían ejercido la violencia para librarse de su rey inglés. Y los franceses también, para librarse de su monarquía. Y después habían continuado así para derrocar o humillar a las dinastías gobernantes en toda Europa. Esta actitud y a tal escala jamás se había visto antes en la historia europea. El concepto de que los súbditos podían triunfar en la guerra contra sus gobernantes hereditarios abrió posibilidades políticas en el siglo XIX, similares a las que en el siglo XX abrieron las armas nucleares y tan perturbadoras como estas. Luego de Waterloo, Latinoamérica luchó hasta liberarse de Portugal y de España. Grecia se liberó de los turcos, los belgas establecieron su propio reino independiente, los italianos, polacos, canadienses, suizos, dinamarqueses, alemanes, españoles, portugueses produjeron insurrecciones, sin mencionar a los franceses, que cambiaron varias veces de gobernante, y a los ingleses, que intentaron hacerlo, pero fracasaron. El segundo concepto que surgió en esta era de revoluciones reforzaba al primero: la filosofía política que justificaba la guerra de súbditos contra monarcas. Las revoluciones en Francia y en Norteamérica no solo habían sido exitosas,